Un cordial saludo para todos. A continuación les voy a presentar el capítulo 8 del libro Distribuciones para GAM LSS de Rigby, publicado en el año 2021. Vamos a dar unas generalidades que hace el autor relacionados con la distribución binomial. La variable y tiene un rango finito RY, 0, 1, 2, 3 hasta n, donde se asume el entero positivo n, el cual es conocido y se llama el denominador binomial. Ese concepto de denominador binomial es un concepto que vamos a abordar más adelante. La noción subyacente de una distribución binomial, como todos lo sabemos, se conoce como ensayo de Bernoulli. Es cualquier acción que resulte en que un evento de interés ocurra o no ocurra. La distribución binomial se define como BI n, μ, en donde μ es el parámetro a estimar. La función de probabilidad relacionada con esta distribución es la que podemos ver a continuación. Y sobre esta es importante tener en cuenta dos salvedades. La primera es que μ está definida dentro de 0 y 1. μ como parámetro a estimar, en este caso la media. Y esta expresión que hace parte de la función de probabilidad se descompone en estos términos. Teniendo claro el concepto de la familia binomial, enlazamos la relación que tiene esta distribución en el mundo GAM LSS, destacando que existen 7 distribuciones que permiten modelar una variable de respuesta del tipo binomial, y a continuación lo que les vamos a presentar es una clasificación de estas 7 distribuciones de acuerdo al número de parámetros que permiten estimar. Inicialmente tenemos la distribución que acabamos de ver, BI, con un solo parámetro a estimar que es μ. En segundo lugar tenemos estas 4 distribuciones que permiten estimar tanto a μ como a sigma. La BB, la DBI, SABI y SIBI. Pero adicional a esto también existen dos distribuciones que no solamente permiten estimar un parámetro o dos parámetros, sino también un tercer parámetro, que son la distribución SIB y la distribución SAB. Esta tabla que tenemos en la parte derecha permite explicar cuáles son esas funciones de enlace para cada uno de esos parámetros en el momento en que los deseemos estimar por cada una de las distribuciones. Una información muy útil para abordar, digamos, esta familia de distribuciones. Volvamos a la distribución binomial, a la distribución BI. Miremos de manera explícita sus propiedades, la esperanza, la varianza, definidas como n por μ y como n por μ, 1 menos μ respectivamente. Estas condiciones y las demás asociadas a la distribución BI, en casos donde existan sobredispersión, subdispersión, excesos o ausencia de ceros, puede que resulte inadecuada. Esto es lo que precisamente le da paso al uso de algunas de las distribuciones que mencionamos en el slide anterior. Todos estos son casos especiales que tienen que ser abordados de manera específica. ¿Cómo hacerlo? Ya lo vamos a ver a continuación. Definamos esa primera clasificación de casos especiales asociados a sobredispersión y subdispersión. Para definir estos dos conceptos, entendamos primero qué es la equidispersión.
Entonces, un aspecto de la evaluación de los modelos lineales generalizados especialmente relevante y que no aparece en el contexto de modelos de regresión lineal es la equidispersión, que establece una determinada relación entre las medias y varianzas condicionadas. Esto, digamos, más que una definición, parece es como una excepción a la regla, porque digamos que habitualmente cada vez que las varianzas condicionadas son superiores a la media, hablamos de sobredispersión. Tratemos de relacionarlo con las propiedades de las distribuciones. Miremos por ejemplo el caso de la beta binomial y hagamos énfasis en lo que se menciona en la sobredispersión y subdispersión relacionada a esa propiedad, a la varianza. Miren cómo esto que tenemos señalado en azul, asociado a la varianza de Y, en la beta binomial, si lo retiramos, prácticamente representaría el valor natural de la distribución BI. Tanto esperanza como varianza serían idénticamente iguales. Pero esta condición es la que de una u otra manera permite que la beta binomial logre dar un cierto manejo a esta condición. En el caso de la doble binomial, tenemos digamos un componente dentro de la variación también adicional, que es este signo. Si lo retiramos, podemos identificar que tanto la esperanza como la varianza van a ser idénticamente iguales a la distribución BI. Entonces, muy importante hacer énfasis en esas propiedades relacionadas con la beta binomial y la dual binomial, en relación a todos estos conceptos de sobredispersión y subdispersión. El otro grupo de casos especiales está enmarcado en el exceso o ausencia de valores cero. El exceso de ceros es una de las fuentes de especificación erróneas más frecuentes. Consiste en la presencia excesiva de valores de recuento cero, en relación a la probabilidad predicha por la distribución. Cuando yo estaba leyendo este capítulo, trataba como de entender de manera explícita estas condiciones o casos especiales. Y la mejor manera que encontré es haciendo la analogía con posibles casos de estudios similares. Entonces miren por ejemplo este. Cantidad de días que se ausenta un estudiante de la escuela. Muchos estudiantes nunca se ausentan. Número de peces capturados en una truchera. No todo el mundo cuando va a pescar tiene la suerte de pescar o la experiencia para hacerlo. Y miren este caso final, cantidad de defectos de una línea de producción. Hay, digamos, procesos que están tan controlados que esas anomalías o defectos presentes en la línea de producción son prácticamente nulos. Entonces, con estos ejemplos podemos identificar que realmente, más que unos casos especiales, pueden estar al contrario muy presentes en muchos de los casos de estudio que podamos de una u otra manera representar. Esas distribuciones discretas asociadas a esta condición se enmarcan en 4 distribuciones. La CIVI y la SAVI, que permiten estimar 2 parámetros, y la SIP y la SAP, que permiten la estimación de hasta 3 parámetros. Si nosotros hiciéramos un histograma para poder determinar la frecuencia relacionada con la presencia de estos ceros, encontraríamos una gráfica muy similar a esta que tenemos en la parte derecha. Entonces, quise traer la colación para que de una u otra manera estemos relacionando por medio de una visual el comportamiento de este tipo de casos. Finalmente, el autor, como lo hacen los demás capítulos, trata de ejemplificar, en este caso, la estimación o el modelamiento de una distribución binomial
llevándolo a un ejemplo que tiene que ver con una patología presente en un estudio asociado a unos ratones. El dataset que se utiliza para tal efecto y en sí también la lógica para resolverlo está enlazado al paquete GAM-LSS. Ese dataset que vamos a utilizar tiene una dimensión de 23 registros por 2 columnas. La fuente que de la cual fue tomada esa base de datos está enmarcada aquí, y las variables que de manera original trae el dataset están definidas como R y N. R, el número, digamos, de ratones que poseen la patología o la condición, y N, el total de ratones. ¿Qué objetivo plantea en el ejemplo el autor? Demostrar el ajuste de una distribución de tipo binomial y pues finalmente determinar si ajusta o no ajusta bien. Importante tener en cuenta que se tienen en cuenta 23 estudios independientes, asociados cada uno a un individuo, en este caso un ratón. En el lado izquierdo vemos cómo instanciamos el dataset en su manera original, con sus 2 columnas y 23 registros. Pero parte de la dinámica y el desarrollo que implementa el autor es la definición de la variable de respuesta. Entonces, esa variable de respuesta es definida dentro del mismo ejemplo, en esta línea que podemos ver acá asociada a alveolar pesos Y. Ahí finalmente lo que estamos haciendo es definiendo por medio de un white y un cbind la conformación de esa variable de interés. Luego de ejecutado esto, miremos ya aquí en la parte derecha cómo podemos identificar ya nuestra variable creada. Dentro de la estimación ya del modelo como tal, partimos de un modelo intuitivo y posterior a eso hacemos una selección de la distribución adecuada por medio de la función choseDist. Cabe destacar que esta función utiliza las distribuciones de GAM-LSS.family, o al menos las más ponderadas, y luego de ello selecciona la mejor por medio del criterio Akaic. Ejecutados estos dos fragmentos de código, lo que tenemos al final es la definición de la familia ideal, que en este caso es la BI. En esta primera línea de código, lo que hacemos es especificar la familia y el dataset a utilizar, y con base en esa definición ya creamos un modelo final en el que ya logramos definir esa distribución ideal haciendo uso de choseDist. Para nuestro caso, en donde el denominador binomial no es constante para todas las observaciones, podemos utilizar la función isDist para graficar las proporciones de nuestra variable de interés. Acá finalmente lo que se hace es hacer uso de una ayuda visual enmarcada en esta función que nos sirve para graficar las proporciones y lograr tener un análisis mucho más asertivo. Finalmente, hacemos un proceso de evaluación por medio de un diagrama de gusano en medio de la función WP, que nos permite evaluar qué tan adecuado es el modelo ajustado para R. Entonces, ¿cómo identificamos o cómo interpretamos esta gráfica? Recordemos que en los extremos es flexible la dispersión, pero lo ideal es que en el centro estén lo más ajustados posibles, que haya una concentración importante. De acuerdo al análisis del autor, el modelo es adecuado para esta situación.
Con esto logramos concluir el ejemplo y lo relacionado con este capítulo 8. Muchas gracias.